Hola mis hermanos, quisiera saludarlos en el amor del Señor. Quisiera darles un especial afectuoso saludo a nuestros hermanos de la Iglesia Celular Cristiana, a nuestros pastores y a cada una de las personas que en este momento pueda estar oyendo o viendo este mensaje. Quiero compartir con ustedes una palabra que espero que sea de edificación para cada uno de ustedes. Espero que les traiga aliento y espero que les traiga un mensaje de parte de Dios. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 10. Ezequiel, capítulo 33, versículo 10. Y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hijo de hombre, dile a los israelitas, ustedes dicen, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros y no estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podemos vivir? Diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Tú, hijo de hombre, dile a los hijos de tu pueblo, al justo no lo salvará su propia justicia si comete algún pecado, y la maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convierte. Si el justo peca, no se podrá salvar por su justicia anterior. Si yo le digo al justo vivirás, pero él se atiene a su propia justicia y hace lo malo, no se le tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por la maldad que cometió. En cambio, si le digo al malvado, morirás, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud, y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó, y obedece los preceptos en vida sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tomará en cuenta ninguno de los pecados que antes cometió, sino que vivirá por haber actuado con justicia y rectitud. Los hijos de tu pueblo dicen, el Señor no actúa con justicia. En realidad, los que no actúan con justicia son ellos. Si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo, morirá a causa de ello. Y si el malvado deja de hacer lo malo y actúa con justicia y rectitud, vivirá. A pesar de esto, ustedes siguen repitiendo, el Señor no actúa con justicia, pero los israelitas, los juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta. Y cuando leí esta palabra, inicialmente ya me llamó la atención el versículo donde dice, diles tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino que se convierta en su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa, ¿por qué habrás de morir? Y bueno, inicialmente podemos deducir que el profeta Ezequiel le está hablando al pueblo de Israel. Y eso es claro. Y eso está literalmente claro en este versículo. Pero mi conducta o mi consulta hacia el Señor fue, Señor, ¿solamente le hablas al pueblo de Israel con este versículo? ¿Acaso tú también nos dices a nosotros, nos dices a tu iglesia, les dices al mundo que tú no te alegras en la muerte del malvado? Y comencé a buscar en la Biblia la naturaleza del Señor, el principio básico de su actuar, el cual podemos
discernir mediante la Escritura, el cual podemos discernir mediante lo que podemos leer de su palabra, sin echar a volar nuestra imaginación, sin inventar, sin sacar conclusiones rápidas, sin sacar entendimiento de hombre y ver el entendimiento divino el cual nos puede entregar el Señor. Y comencé donde todo comenzó, en Génesis. Y ahí el Señor muestra primeramente que en el inicio de la creación humana, cuando no había nadie, cuando estaba todo comenzando, el Señor, nuestro Creador, muestra su preocupación por los seres humanos, porque no había pueblo de Israel. No había un lugar escogido, una tierra escogida en ese momento, sino que estaba el huerto del Edén, sino que estaba Adán. En Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Nosotros leyendo Génesis podemos en un inicio discernir que el Señor tiene una buena intención con la creación, se alegra en su creación, se complace en lo que está viendo, se complace inicialmente cuando el hombre todavía no tenía pecado, cuando el hombre no había caído en las redes del pecado. Ya, no obstante, el Señor en su preocupación, el Señor en su actuar, en su visual del horizonte del cual nosotros no tenemos en todo momento la capacidad de ver, en su planeamiento, en su planificación, el Señor, porque sabía que el hombre podía caer y podía pecar, le dice en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? El Señor advierte a su pueblo, así como con el pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel advierte a su pueblo: ¿por qué habrás de morir? A Adán en un inicio también lo advierte: ciertamente morirás el día que de él comas. Le advierte que de este árbol no puede comer. Pero a pesar de las advertencias, a pesar de que el Señor ve nuestra pronta caída, y a pesar de que Él nos habla, nos advierte, se antepone a nuestra naturaleza, los hombres pecaron y desobedecieron. Aún así, Dios, en su infinito amor y misericordia, más grande de lo que podemos siquiera imaginar, Él nos sigue cuidando, nos sigue amando. Pero Él es un Dios justo, y en su naturaleza está la justicia, inevitablemente su justicia. Y por eso el caso de Adán y de Eva inicialmente no evitó y sentenció su veredicto sobre ellos. Quedó demostrado que a pesar de que tengamos todas las condiciones para subsistir, aún así pecaremos. Y aquel que dice lo contrario es mentiroso, porque las condiciones no nos llevan al pecado. En Santiago
capítulo 1, versículo 13, dice que nadie al ser tentado diga, es Dios el que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Santiago, discípulo de Jesucristo, también nos escribe sobre eso. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Sucedió en el huerto del Edén, sucedió con el pueblo de Israel en el desierto, donde un camino que podía haber durado 40 días, duró 40 años, estando al completo cuidado del Señor, y sucederá ahora, y va a suceder, y seguirá sucediendo en el futuro. Es una condición natural. Nuestra carne nos lleva al pecado. Nosotros, nuestra tendencia está en hacer lo malo. Sin la ayuda de Jesucristo, sin la ayuda de su Espíritu Santo, sin la ayuda de su palabra, difícilmente nos podremos apartar, difícilmente nos podremos arrepentir. Más bien, es imposible que lo podamos hacer. En Proverbios capítulo 11, versículo 20 y 21, dice, el Señor aborrece a los de corazón perverso, pero se complace en los que viven con rectitud. Una cosa segura, los malvados no quedarán impunes, pero los justos saldrán bien librados. No podemos evitar el pago de nuestro pecado. Nosotros no podemos evitarlo. No podemos evitar la sentencia en contra de nuestra naturaleza, en contra de nosotros mismos. No podemos evitar estar seducidos o ser seducidos y consumar el pecado y dando a luz la muerte posterior. No podemos evitar eso. Pero aún así, Dios nos sigue cuidando. Aún así, así como Adán y Eva, Dios los siguió cuidando. Así como con sus hijos, Caín y Abel. Cuando Caín mató a su hermano, este fue condenado de parte del Señor. Hubo una sentencia en su contra. No obstante a eso, el Señor siguió cuidando para que no le pasara nada al momento de salir del mundo, aún siendo condenado. Había sido advertido. Le dijo al Señor que podía ser seducido, que podía, si él cambiaba de actitud, podía vencer, pero no pudo. Lo anterior muestra que Dios nunca ha deseado nuestro mal, y eso también lo representa reiteradamente en su escritura. Dios nunca se complace en nuestra condenación. Quedó demostrado en Noé posteriormente, cuando Dios hizo la promesa de no volver a inundar el mundo y a matar a todas las personas a través del agua. Y puso una señal por ese pacto que hizo con los hombres. Lo hizo posteriormente, sus cuidados aún después del pueblo de Israel haya pecado, había caído reiteradamente mediante el desierto, y reiteradamente una vez que el Señor le entregó la tierra de Israel, el país,
de Canaán. Aún así, ellos cayeron. Aún así, siguieron pecando. Aún así, fueron seducidos por sus deseos. Fueron seducidos. Y aún así, cayendo la condena sobre ellos, Dios quiso librarlos. Cuando fueron desterrados a Babilonia, Dios mismo fue el que quiso restaurar el país de Israel. En el Nuevo Testamento, a través del tiempo, en el Nuevo Testamento, Jesucristo llega en un momento y les dice, cuando va entrando a la ciudad de Jerusalén, en Mateo capítulo 23, versículo 7, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Porque Dios no solamente quiere que nosotros le cantemos, Dios no solamente quiere que leamos la Escritura, Dios no solamente quiere que nosotros ofrendemos o que nosotros oremos. Dios quiere advertirnos de que nuestro pecado nos va a llevar a la muerte. Y Dios no se complace en nuestro mal. Pensamientos de bien tengo para vosotros y no de mal, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Si sabe que vamos a pecar. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 13, dice, cuando yo cierre los cielos para que no llueva y ordene a la langosta que devore la tierra o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Y usted pensará que Dios solamente le dice eso al pueblo de Israel. Jesucristo, a través de la parábola del Hijo Pródigo, nos explica claramente que el Padre está esperando que su Hijo retorne a sus caminos para restaurarlo en el lugar que le corresponde, para perdonarlo. Está siempre esperando. Pero la clave está en nuestro reconocimiento. En 2 de Crónicas, ahí dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta. Dios quiere todo de nosotros, no solo una parte, no solo que nosotros le cantemos, no solo que asistamos a sus congregaciones, no solo que leamos su palabra, no solo que oremos, no solo que seamos generosos. No es solo una parte, es todas las partes de nosotros. Dios las quiere para sí. Entonces, a pesar de nuestras ofensas, Dios ofrece su perdón continuamente. Y quiere restaurarnos para alejarnos de este camino de muerte. Quiere restaurarnos para estar fuera de estos caminos de pecado y estos caminos de condenación. A Él le pesa la maldad de la humanidad y por lo mismo desde el inicio prometió un Salvador, sabiendo desde el inicio que aquellos primeros humanos fallaron. Dios ofrece una salvación. Eso lo encontramos en Génesis, capítulo 3, versículo 14, dice, entonces el Señor, dijo a la serpiente,
por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigos, lo mismo que su descendencia y tu descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Pero no esto lo ofrecía al animal en sí, no esta condenación, sino que al enemigo, que había sido causa de esta caída del hombre, había sido causa de este pesar en el corazón de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 dice: de hecho, que ya la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Es por eso que esta muerte puede perder su valor en aquel que cree en Jesucristo. Porque la única manera, y Jesucristo lo dijo, la única manera, el único camino, la única verdad y la única vida era Él mismo. Era su evangelio, era su salvación, era su muerte y su resurrección. Jesucristo dijo: yo soy el pan que da vida. ¿Por qué dijo esto? Porque durante 40 años en el desierto, el pueblo de Israel fue sostenido de la mano de Dios, con todo lo necesario, incluyendo el pan diario, de lo cual ellos se jactaban. Dios, aún en ese proceso, se dio cuenta y seguía sabiendo siempre que el pan principal es el que faltaba, el pan que da vida. Y este era la promesa que Él hizo. Entonces, primeramente Dios nunca nos creó con la intención de condenarnos. En nuestra naturaleza fue ingresada la muerte. Así como lo decía la Escritura, a través de Adán, también por medio de un hombre tenía que venir la resurrección para reparar todo aquello que nosotros habíamos destruido. Toda nuestra naturaleza que Dios nos ofrece es la naturaleza que nosotros perdimos inicialmente en el huerto del Edén y que lamentablemente cada una de las personas se han encargado de también hacer desaparecer. Esta imagen de Dios en nosotros la hemos desechado. Y por eso, como mediante un hombre ingresó la muerte a todos los hombres y el pecado, mediante un hombre tenía que también ser vencida la muerte, para que nosotros seamos librados del pago de nuestros pecados. Porque no olvidemos que Dios es un Dios justo y el impío no deja sin su pago al pecador. ¿Y quiénes éramos nosotros antes de Cristo? Unos pecadores, unas personas que no teníamos conciencia del mal que estábamos haciendo, no teníamos conciencia del daño que estábamos provocando a nuestro alrededor y el daño que nos estábamos provocando a nosotros mismos. Entonces, te invito a que reflexiones en esto, amado hermano, te invito a que reflexiones en esto. Dios no se complace en nuestra maldad, no se complace en nuestro dolor, no se complace en el pago que debemos tener por nuestro pecado. Sin embargo, es un Dios justo y como un Dios justo merecemos una condenación. Y esta condenación, la única manera debía ser condenado un hombre para librarnos a todos sobre el pecado.
Esto también se lo entregó al pueblo de Israel al momento de sacrificar un animal. Pero no era solo el sacrificio del animal. Dios requería más que el sacrificio, más que la sangre, el arrepentimiento de esa persona. Entonces, no podemos decir, creemos en Jesucristo sin haber nacido de nuevo, sin habernos apartado, y por eso mismo Dios nos dio las herramientas, nos dio la seguridad a través de su Espíritu Santo de que podemos adquirir esta naturaleza eterna, perder esa condena, ser absueltos de esa condena que pesaba sobre cada uno de nosotros. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alguien tenía que pagar el precio por nuestros pecados. Alguien tenía que ser condenado por nuestros pecados. Y el único capaz de pagar ese precio fue nuestro Señor Jesucristo, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa que se despojó a sí mismo de esa gloria. En el versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En resumen, Dios nos amó con amor eterno, desde la creación del universo, desde el vientre de nuestra madre, aún en nuestra debilidad, aún en nuestra tendencia al pecado, y Él nos advierte y reitera siempre su advertencia, siempre su preocupación sobre nuestro caminar. Pero Él es un Dios justo y nos corresponde la muerte por nuestra vida lejos de la voluntad, lejos de sus caminos y atados a nuestros pecados. Aún así, sabiendo esto, prometió un Salvador para librarnos de esta muerte, de este pago, y también gozar su vida eterna y una vida llena de promesas y bendiciones. Está en nosotros abrazar esta libertad, esta absolución en Cristo y renunciar a la aparente, a la fugaz versión de libertad que en el fondo es una esclavitud de pecado. Nos imposibilita de cumplir con lo requerido para estar en su presencia. Esa vida de pecado nos imposibilita. Además, es un sufrimiento continuo en esta vida y una condenación inevitable y eterna para cada uno de nosotros. Te invito a que reflexiones sobre esto. En Jeremías capítulo 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Apocalipsis 3 versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No rechacemos esta invitación. Y no es solo un dibujo de una vida eterna, es una realidad. Pero aún también en esta vida, en este momento, Dios te puede dejar sus bendiciones. Dios puede cambiar tu vida.
Y Dios te puede permitirte abrazar sus promesas en esta vida y promesas de vida eterna. Te invito a que tú reflexiones sobre eso. Te invito a que tú abraces esta cruz, esta muerte y esta resurrección. Te invito a que creas en el Señor Jesucristo. Y a ti, hermano, que ya has creído, reflexiona sobre esto. Dios no nos quiere apartados, no nos quiere que nosotros, aún sabiendo la verdad, seamos condenados. No quiere y no se complace en nuestra condenación, no quiere nuestro dolor, nunca lo ha querido. Desde el inicio de los tiempos, Él ha hecho lo imposible por cuidar de nosotros, por advertirnos, por darnos todo lo necesario para que podamos tener una vida plena en este mundo y una vida eterna con Jesucristo. Te invito a que reflexiones sobre esto. No renuncies a la cruz. Abrázate cada día. Abrázalo a Él. Abre su puerta o abre tu puerta y déjalo entrar. Y Él cenará contigo. Y Él morará contigo. Y serás templo de su Espíritu Santo. Y vivirás una vida de paz, de armonía, de perdón, de desarrollo y de crecimiento, de madurez. Todo aquello que no podías, ese pecado que no podías renunciar a él, Dios tiene la capacidad, si venció la muerte, para Él es cosa fácil tu problema. Te puede ayudar, te puede bendecir. Abraza sus promesas y abraza la salvación que tiene para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te guíe. Te invito a que oremos. Amado Dios y buen Salvador, tú eres nuestro Señor y nuestro Rey. Todo lo que tenemos, lo tenemos por ti, gracias a ti, Señor. Nuestra vida, nuestra capacidad de abrir los ojos, Señor, y de alabar tu nombre. Es por tu gracia, es por tu misericordia, es por tu muerte y tu resurrección. Señor, hemos renunciado a nuestra vida. Ayúdanos tú a caminar en nuestro nuevo camino. Ayúdanos tú a seguir en este nuevo camino. Ayúdanos tú, Señor, a fortalecernos cada día para seguir adelante y pelear la buena batalla, terminar esta carrera en tus brazos, Señor. Sostiénenos de tu mano, amado Rey, y sostiene de tu mano a cada persona que crea en ti, que confía en ti, porque tú no defraudarás a ningún hombre, Señor. No nos abandonarás. Tu promesa es estar hasta el fin de los tiempos con cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos por todo lo que tú nos das. Te agradecemos por esta oportunidad y te agradecemos porque tú, Señor, has instruido a tu iglesia a seguir tu camino cada día. Bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, que el Señor los guarde. Espero que esta reflexión, esta palabra haya sido de aliento para ti, haya sido de refrigerio, de descanso, porque Dios nos perdona cada día para que volvamos a sus caminos. Dios nos puede perdonar. Dios te puede perdonar. Y también nos ofrece una vida de perdón, de paz, de gozo y una vida eterna. No hay mejor oferta, no hay mejor lugar donde puedes estar, no hay lugar más seguro que en sus brazos. Un abrazo, un saludo especial a cada uno de los hermanos y que el Señor los guarde y el Señor los bendiga. Chao.